Bueno, pues buenos días. Les agradezco que se hayan tomado la molestia y el tiempo de venir a este primer momento de inauguración del 7º Congreso Internacional del Cuerpo del Siglo XXI, aproximaciones heterodoxas desde América Latina. Como ya lo mencioné, pues es el séptimo congreso que iniciamos. Hoy me siento, la verdad que muy contento, quizá más de lo que refleje mi cara. Porque por primera ocasión nos acompaña pues, una académica y yo espero una buena amiga, la doctora Alejandra Olvera Rabadán, de la Universidad Michoacana. Y digo es un gusto primero porque afortunadamente estoy conviviendo con personas que no pertenecen al campo de las ciencias duras y eso me place más todavía que pertenezcan al campo del arte, y entonces este es un evento que en definitiva está tomando o ha tomado esa línea, la línea más de análisis social, de análisis humano, de análisis estético, artístico, etc. Y pues claro, traer una temática, una serie de temáticas que giran en torno al cuerpo a una facultad donde se nos enseña cada vez más sobre el mundo de la tecnocracia, sobre la necesidad de hacer ciencia, de objetivar todo el tiempo, de ser neutros, de ser objetivos, etc. Pues traer un evento de ese tipo siempre para mí es refrescante. Para nosotros en general, los organizadores, yo no sé, a Ale después me lo dirá, qué se siente estar entre psicólogos, para ella, para artista. Así que bueno, pues yo espero que para ustedes también sea un gusto el escuchar temáticas distintas a las que se escuchan en el campo de la psicología. Como se darán cuenta, el programa está variado, está campechano. Hoy en este evento tendremos dos conferencistas magistrales, el doctor Arturo Rico, que nos va a hablar un poco sobre su documento, seguramente en un ratito podrán echarle una mirada allá afuera, ahora que lo traigan. Y bueno, la verdad es que el evento promete, eso me gusta, cada año parece que va tomando líneas distintas, a veces líneas de denuncia, hoy no es tanto de denuncias, hoy parece que la línea fue más de orden en el contexto de las artes y eso me parece genial. De pronto pienso que las artes en el tema cuerpo siempre humanizan un tema que de pronto las ciencias duras se lo han apropiado, más que como cuerpo, como organismo, y este tipo de temáticas, estas líneas de investigación siempre refrescan el tema cuerpo. Así que pues por mi parte les doy la bienvenida, le voy a dar pasar el micrófono a la doctora Alejandra y pues gracias. Bueno, pues bienvenidos a todos y gracias por la invitación a participar en este encuentro, que me parece que es un espacio muy especial porque es un espacio que a partir de una temática puede conglomerar a gente que viene de disciplinas muy diversas y pues eso nos enriquece a cada uno de nosotros en nuestras propias áreas, ¿no? Entonces me parece que esa es como una de las riquezas de este encuentro. Y pues que lo más importante pues es lo que viene ahora, no lo que yo tengo que decir, así que comencemos, ¿no? Gracias. Pues bueno, entonces les agradecemos mucho su presencia en la primera mesa que va a dar comienzo ahorita, que está titulada Walking Art, el arte de caminar como obra de arte visual, Hamish Fulton en el contexto del paisajismo, con María Eugenia Rabadán Villalpando de la Universidad de Guanajuato. Un fuerte aplauso para iniciar la conferencia. Muchas gracias, muy buenos días y gracias por la invitación. Vamos a ir analizando imágenes conforme hago mi lectura. Entonces, vamos. Este papel forma parte de un estudio más extenso en el que intento mostrar la articulación de un cambio paradigmático no estilístico en las artes visuales del cual el paisajismo es solo un segmento. Esto significa que la comunidad artística formuló una concepción del arte completamente nueva e incompatible con la anterior mediante un episodio de carácter no acumulativo
en el que no se agrega conocimiento a lo que ya era conocido. Esto es un estudio de historia del arte, pero que toma como base el estructuralismo de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn, o sea que algo de dureza tiene. De tal forma que para su análisis y visualización se requiere previamente adquirir una nueva concepción del arte. El cambio fundamental sucede entre 1907 y 1914, comenzando por el cubismo, pero las vanguardias aledañas articulan con, si podemos poner la primera imagen, articulan con esta e implican una introducción al pensamiento abstracto y al pensamiento conceptual en el arte. Desde mi perspectiva, esto no se ha trabajado completamente en la historia del arte, lo que hace que un cuerpo considerable de obras del arte moderno y contemporáneo, que son paisajismo y que lo han hecho a través de caminatas, no haya sido reconocido como tal por esta disciplina, y en este espacio es lo que trato de estudiar. El paisajismo contemporáneo, hecho por caminatas, ha sido plasmado no obstante de una forma visual incompatible con la concepción pictórica que le dio origen desde el Renacimiento. El principal problema que abordamos en consecuencia es el hecho de que el artista ha estado corporalmente presente en la obra de arte durante el último siglo, y en ese contexto una caminata a través del paisaje es considerada ahora una obra de arte. Una obra como la de Hamish Fulton, Richard Long o Bastian-Adler ha sido clasificada como walking art y raramente como paisaje. Las relaciones de este cuerpo de obra, que este cuerpo de obra tiene con el arte conceptual, el land art, el earth art y el performance art, convienen ser trabajadas bajo la supradenominación paisaje o post-paisaje para referir a la vez al cambio paradigmático de referencia y su articulación a lo largo del siglo XX y XXI. La imagen que presento nos deja ver a Cézanne, que es el personaje del medio, y a Camille Pissarro, que es el personaje de la derecha, y ellos pues caminan el paisaje para poder hacer sus lienzos, pero ese ejercicio de la caminata no es considerado como obra de arte durante el siglo XIX. Vemos la siguiente. Se saltó una, esa. Entonces aquí a la izquierda tenemos a Cézanne, a la izquierda lo que no es considerado una obra de arte, y tenemos a Hamish Fulton a la derecha, que es exactamente la misma actividad, solo que la de la derecha sí es considerada una obra de arte, y en ese sentido decimos que hay un cambio paradigmático. Es decir, lo que quiero decir aquí es que Cézanne no tenía un solo elemento teórico para siquiera pensar que la caminata algún día llegaría a ser obra de arte. En cambio, ahora, digamos, eso no inquieta a nadie, pero al mismo tiempo todavía no logra conectarse una actividad con la otra en términos, digamos, teóricos, en el contexto histórico. La siguiente. El artista del siglo XIX entonces lo que requiere es pintar un paisaje para tenerlo, no llega a conseguir que no es necesario hacer esta actividad. ¿Vemos la siguiente? ¿Vemos la siguiente, por favor? Bueno, si regresamos a la botella, bueno, esto, por ejemplo, comenzamos a tener, una vez que hay este cambio revolucionario que se da en el cubismo y las vanguardias alrededor, comenzamos a tener paisajes abstractos o con un cierto grado de abstracción, y esto en muchos casos ya no se incluye en las historias del paisaje. Entonces, este es uno de los primeros abstractos, es de Pablo Picasso, y es un estudio visual sobre la ciudad, que también son considerados paisajes. Son considerados paisajes desde el principio. La siguiente. Este ejemplo a mí me gusta mucho porque es de Joseph Albers, que fue un estudiante y profesor del Bauhaus en la Alemania de la entreguerra, y después fue director del Black Mountain College en Carolina del Norte, pero trabajó muchísimo en México, y este es un paisaje de la pirámide de Tenayuca. La siguiente. Esto, por ejemplo, es anterior, está entre las dos obras que ya vimos, y es Aire de París, y es extraño pensar que esto es un paisaje, pero es que es el aire de París. La cuestión es que no es necesario representar la cosa, sino que la cosa se presenta,
después, digamos, de esta revolución materialista del cubismo y de las vanguardias aledañas. De manera que con capturar el aire de París nosotros tenemos un paisaje, lo estamos viendo además en el lenguaje, que es exactamente lo que se ha introducido el pensamiento conceptual en el campo del arte. Y esto es de Marcel Duchamp. La siguiente, bueno, lo que tenemos ahorita es, digo, voy pasando más o menos rápidamente, lo que tenemos ahorita es a David Burliuk, que él ya puede concebir, es de los primeros rusos, digamos, vanguardistas, y él puede concebir que no es necesario pintar el lienzo como para tener una obra o para tener un paisaje, y lo que su cuerpo hace es reemplazar al lienzo, y entonces llevan las caras pintadas. La siguiente también muestra otra obra de David Burliuk, David Burliuk. Entonces, dicen los rusos, la frenética ciudad de las lámparas de arco, son Stanevich y Larionov quienes escriben esto, que son de los futuristas rusos, a las calles salpicadas con cuerpos, a las calles reunidas, hemos traído nuestras caras pintadas. Estamos apagados y el camino espera a los corredores. Creadores, no hemos venido a destruir la construcción, sino a glorificarla y afirmarla. La pintura de nuestros rostros no es ni una pieza de ficción absurda, ni una recaída. Está indisolublemente ligada al carácter de nuestra vida y nuestro negocio. Hemos unido arte y vida, luego del largo aislamiento de los artistas. Esto yo lo subrayo, luego del largo aislamiento de los artistas. Hemos convocado en voz alta a la vida y la vida ha invadido al arte. Es el tiempo en que el arte invada a la vida. La pintura de nuestros rostros es el comienzo de la invasión. Es por eso que nuestros corazones están latiendo. Marcel Duchamp también dice, yo respiro. ¿Y por qué los artistas habían estado en aislamiento? Si nosotros volvemos a estudiar, digamos, los primeros textos de Leonardo da Vinci relativos al paisaje, nos damos cuenta que en Botánica para pintores y otros elementos del paisaje propone ya estudiar cada uno de los elementos del paisaje independientemente de cualquier narrativa. El modo de ver los árboles, las ramificaciones de las hojas, el movimiento del viento, la atmósfera, la luz, la sombra del humo de las casas, etc. Por otra parte, esta forma en cómo pinta el artista que crea una obra y cómo él al mismo tiempo se forma haciendo el paisaje. Él dice, según las distancias, la perspectiva se sirve de dos pirámides contrarias. De ella, la primera tiene su vértice en el ojo. El ojo solamente es uno, ni siquiera son dos ojos, solamente hay uno. Y su base tan distante como el horizonte. Y la segunda, la base frente al ojo y al vértice del horizonte. Pues la primera atiende a lo universal, comprendiendo en sí todas las cantidades de los cuerpos antepuestos al ojo, tal como ocurre con el gran paisaje visto a través del exiguo orificio, que tanto mayor será el número de cosas vistas por ese orificio cuanto más remotas esas cosas sean al ojo, y así dispone la base en el horizonte y el vértice en el ojo. Cual más arriba dije, la segunda pirámide atiende a lo particular que se muestra tanto menor cuanto más se aleja del ojo. Esta segunda perspectiva nace de la primera. Es decir, el artista se encuentra en aislamiento hasta que exactamente se da cuenta que no necesita pintar el paisaje en el lienzo o la obra en el lienzo. Bueno, pues están los autorretratos, no voy a ahondar en ellos, ya hacen autorretratos, pero de alguna manera el creador siempre solamente es un ojo, ¿sí? Entonces, una vez que el artista consigue pasar del otro lado, es decir, consigue ver que su cuerpo todo enteramente puede ser el soporte de la obra de arte o puede hacer a través de la experiencia el paisaje, él se puede desplazar, ¿sí? Y no solamente se puede desplazar, es decir, todo lo que implica es que todos los sentidos, no solamente el ojo,
sino los dos ojos y todos los sentidos. Estos son actuantes dentro de la formación de un paisaje. Entonces, podemos ver lo siguiente. Bueno, sí, aquí está Marcel Duchamp, que se hace rasurar una estrella por Mario de Salles, también en estos principios del siglo XX. La siguiente. Bueno, este es Giovanni Anselmo, dentro de los artistas del arte povera, que también un día, en una historia que es bastante larga de contar, subiendo al Stromboli se da cuenta que él está adentro de la obra de arte. Y entonces a partir de eso trabaja un poco más, en este caso la obra ya se llama Entrando en la obra, pero estamos hablando de una obra de los años 50. El siguiente ejemplo, el siguiente, a ver, creo que hay un intermedio, sí. Bueno, ahí están todos, sí. Esta obra es de Robert Rauschenberg y luego vemos una a una, que son 5 pasos que da un hombre en una escalera, ¿no? Es una suite completa. Vemos las siguientes, ahí va apareciendo, ¿sí? Entonces ve cómo teóricamente ha costado muchísimo trabajo que el artista pueda entrar en la obra, es decir, entrar en realidad, no la representación que esto no sería un paisaje, sino sería exactamente un retrato. Lo siguiente, son como 5 siguientes. Eso. Okay. Y bueno, este ejemplo también es de arte sonoro, que este es John Cage, y es un trabajo que se llama, está trabajando sobre el Irish Circus de Finnegan's Wake de James Joyce. Y lo que él hace es que leyó toda la novela y ubica en la ciudad de Dublín, donde James Joyce hizo referencia a algún sonido, o sea, donde la literatura hace referencia al sonido, va ahí y vuelve a grabar lo que estaba sucediendo, pero desde el arte sonoro. Entonces camina todo Dublín con base en la literatura. Lo siguiente, esto es a lo que yo me refiero, con que esto sí es considerado una obra de arte, es un Hamish Fulton, no sé cuánto tiempo. Que es Hamish Fulton difícilmente se retrata, seguramente ha sido solo hasta el último, pero aquí está alguno de sus acompañantes, que es Phil Barrett, y algunos montañeros, ¿no?, que también le acompañan. Pero lo que sucede es que estas caminatas son la obra de arte sin que nada le llegue a representar, es decir, ni una reliquia, sino que aquí lo que realmente importa es la experiencia. Lo siguiente. Entonces, el tipo de obras que hace Hamish Fulton son exclusivamente para poder conseguir fondos, para poder hacer otra caminata y obtener otra experiencia. Entonces, básicamente se manifiesta a través del arte conceptual, del lenguaje, como habíamos dicho, y de alguna manera, él dice que los temas, pues no, en realidad no son lo fundamental, pero yo creo que sí que hay contradicción en él, porque sí, los temas de pronto se ve y sí tiene, dice, la caminata es una cuestión práctica, pero yo creo que de pronto sí se entra, digamos, alguna reflexión teórica que incluso le lleva a lugares específicos, porque algo históricamente ha sucedido ahí, ¿no? Entonces, cuando vemos las obras de Hamish Fulton, pues que de todas maneras, aunque no quiera, está en las galerías, está en colecciones de museos, sí tienen cierta temática y le gusta, digamos, imprimir a través de esta impresión Giclée. Entonces, lo siguiente es otro tema. Bueno, pueden ser hay una enorme variedad de formas de caminar en la obra de Hamish Fulton, que pueden ser caminatas enormemente largas, de muchísimas millas, pueden ser caminatas cortas, pueden ser caminatas individuales, colectivas, pueden ser caminatas a una velocidad increíblemente baja, pueden ser caminatas normales, pueden ser caminatas que son un ascenso, por ejemplo, subió a los Himalayas después de los 60 años, por ejemplo, a la Aconcagua. En fin, a ver, vemos la siguiente. Bueno, aquí está, por ejemplo, la obra del Everest, la siguiente. Un ejemplo más, este es de la Aconcagua.
muchas caminatas, pero que atraviesan países, cosa que es difícil de hacer porque hay mucha propiedad privada entre el medio, entonces difícilmente tú puedes llegar de un lugar a otro, ¿no? Caminando. La siguiente. Y este es un trabajo que lo caracteriza mucho ahora que ya es un artista bien maduro, que son caminatas colectivas y hay muchísima gente dispuesta a caminar con él, ¿no? Entonces también últimamente he involucrado la cuestión social diciendo, bueno, es que si no hay una caminata, en realidad hay un vacío en la sociedad. Y el caminar te induce, una vez que tú activas todos tus sentidos, a estar relacionado con el paisaje, dar una continuidad en el tiempo, en fin, también la cuestión del clima es algo que en el arte anterior a este cambio revolucionario, la cuestión del clima no estaba ahí, es decir, los artistas de alguna manera sí, los artistas que afrontaban tormentas, etcétera, pero no se reflejaba en la pintura de la manera en cómo a través de los sentidos lo hacen estos artistas contemporáneos. A ver, la siguiente. Es que esta tiene, ojalá se pueda hacer esta es una filmación, la anterior y estas son filmaciones. Sí, a ver, esta es Jan Basader, la anterior también, pero si quieren podemos ver esta. Es decir, ahí está el artista, si lo ven está colgado de la rama y va a ser una acción. Bueno, esto también, que cualquier mínima intervención es lo que define al paisaje, ¿sí? Una mínima intervención puede ser el hecho de llegar y mirar, pero mirarlo yermo, ¿sí? O una huella, ¿no? Por ejemplo, para nosotros fue muy importante cuando a ver, la anterior también es una filmación, que es un dibujo que hace Hamish Fulton, que también es uno de los grandes paisajistas del siglo XX. Es un dibujo que va a ser una línea y estas son las mínimas intervenciones. Quizá la mínima que tanto nos ha impresionado es cuando en la luna, que era todo yermo, se queda la huella, ¿no? Por primera vez en el viaje de la Apolo. Entonces reflexiona mucho sobre cuánto, si se camina mucho, se llega a la tierra, ¿no? Entonces, en ese sentido, se extiende muchísimo a través de estos artistas la concepción del paisaje con relación a lo que habíamos estado acostumbrados, que pensamos que la pintura del paisaje pues es esta pintura con un horizonte, etc. ¿Podemos seguir? La siguiente, ya estamos terminando. Este era el propósito de la obra de Jan Basader eran 3 piezas, que esta es una caminata, es un artista holandés que trabajaba entre Europa y Los Ángeles. Entonces, la primera parte consistió en caminar durante toda la noche, ¿no? Desde el anochecer hasta el amanecer. La segunda parte iba a ser, lo muestra en la siguiente imagen, tomar el barco y navegar hasta Europa, que ya había tenido una de estas, era un experto navegante y ya había tenido experiencias bastante fuertes como esta, pero esta no la libra. El trabajo se llama como Buscando el Milagro, pero no la libra, él muere en el océano y después da muchísimo que pensar, porque es la muerte su obra de arte. Con lo cual, bueno, yo lo dejo aquí, pero lo dejo también en el sentido de que
dije que era una parte de una investigación más amplia, pero la muerte de un artista haciendo paisaje es algo que me parece que da para bastante. Por mi parte lo dejo aquí. Muchísimas gracias. Pues bueno, le agradecemos muchísimo a María Eugenia por su interesantísima exposición. Ahora vamos a dar comienzo con implicaciones de la crisis de la teoría de la representación en el arte, en la corporalidad de los bailarines y en sus procesos creativos, quien nos la va a dar Alejandra Olvera Raudán, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Vamos por comienzo, muchas gracias. Ok, bueno, pues yo voy a hablar sobre esta cuestión de la crisis de la teoría de la representación en el arte. Esto es algo que se puede estudiar desde las distintas disciplinas. Acabamos de ver un ejemplo de este cambio, digamos, en la teoría que permite plantear las obras de una manera distinta, y que en las artes visuales esta ruptura ocurre a principios del siglo XX, pero que en la danza se da en la segunda mitad del siglo XX, con lo que se conoce como danza postmoderna. Entonces, vamos a estar poniendo ejemplos de esto en la danza postmoderna, aunque estamos trabajando ahorita el asunto desde la teoría. Entonces, en la danza postmoderna, que es una danza que inició en los Estados Unidos como en los años 60, pero que ha tenido repercusiones en toda la danza actual, hubo varios cambios que fueron muy importantes. Uno de los principales fue el cambio en las prácticas corporales y también los cambios en toda la conceptualización de lo que es danza, porque es un momento, digamos, de ruptura en el que en la danza se articula un cambio de paradigma que hace que la danza que posterior o desde la danza postmoderna sea irreconocible en relación con la danza que se hacía antes. Entonces, todas las teorías que sustentan esta práctica cambian. Y nosotros aquí vamos a estudiar una, que nada más es la cuestión de la representación. Entonces, cuando uno intenta hacer un estudio sobre la danza postmoderna, este estudio de la teoría de la representación es fundamental, porque ahí es en donde se, digamos, articula, o desde ahí es de donde se puede llegar a comprender qué es lo que se estaba jugando en esta transformación de prácticas, de métodos de creación, incluso del modo en que se presentan las obras. Entonces, la danza postmoderna escapó de la representación por dos vías. Una, que era en relación a la obra, o sea, la obra deja de representar, que es algo similar a lo que acabamos de ver, ¿no? En vez de pintar el paisaje en las artes visuales, bueno, el artista está con su cuerpo o desde su cuerpo en la obra. En la danza ocurre algo similar. Entonces la obra se vuelve autorreferencial. Los artistas, los bailarines, están hablando desde sí y no desde la representación. Y la otra es el resquebrajamiento de la imagen corporal. Es la otra como línea importante. Ahora, la teoría de la representación generó en las artes un episteme que gobernó el pensamiento desde las artes y la danza por mucho tiempo, ¿no? Tenemos aquí del lado derecho una cita de uno de los teóricos de la danza más importantes de toda la historia de la danza, que es Jean-Georges Nover, que es el padre de lo que se conoce como el ballet pantomímico, que es lo que dio lugar a todos los ballets que nosotros conocemos en la actualidad, Giselle, todos esos ballets que se bailan en las compañías de ballet surgen o estructuran, apoyan su hacer en estas teorías de Nover. Y él nos dice: la poesía, la pintura y la danza no son, señor, o no deben ser otra cosa que copia fiel de la bella naturaleza. Entonces, bueno, ahí está la representación, y hay que esperar hasta los años 60 del siglo pasado para que la danza empiece a estructurarse desde otra teoría. ¿Qué sucede? Digamos, cuando el arte se genera desde la representación, la construcción de la obra se entiende como una representación, o sea, como una sustitución de algo, que puede ser una sustitución en términos, digamos, reales, se presenta representación de un personaje real, o también una sustitución en términos de la fantasía, como son todos estos personajes
que caracterizaron el ballet de la primera mitad del siglo XIX, ¿no? Donde los personajes pues, eran personajes fantásticos, es una representación en la fantasía. Ahora, hay otro asunto que resulta importante, digamos, un diálogo que hay que establecer, no de continuidad, sino de ruptura, con Descartes, que es digamos, esta racionalización del cuerpo, ¿no? La construcción del cuerpo-máquina, que vino acompañado con muchas prácticas que conformaban lo que era ser un bailarín. Un bailarín era el que tenía determinado tipo de cuerpo. Ahorita lo vamos a ver un poco más claramente con los videos. El primer resquebrajamiento de la teoría de la representación, digamos que sucede en dos momentos, esta ruptura con la teoría de la representación. La primera, en la primera mitad del siglo XX, que en la danza moderna, lo que se conoce como la danza moderna, y la segunda, pues con la danza posmoderna, es en donde acaba de hacerse esta ruptura. La crisis de la representación, digamos, es como equivalente a lo que se encuentra en el lenguaje, en donde se encuentra que existe una diferencia y similitud entre las lenguas, es decir, esta idea de que el lenguaje es portador de identidad, los signos no son totalmente ajenos a la persona que los designa, sino que nos habla de la persona que usa las palabras. En el caso de la danza, la obra empieza a hablar de lo que las personas son, empieza a construir o a servir a los artistas para reflexionar sobre la condición humana, que esto es característico de la danza moderna. Sin embargo, permanece la representación del cuerpo, ¿no? Empieza a desestructurarse la representación en la construcción de la obra, pero permanece la representación del cuerpo. Los bailarines de danza moderna no se habla de un cambio en la construcción del pensamiento o del conocimiento, sino más bien a través del trabajo, digamos, con las emociones, con toda esta dimensión, digamos, de las pulsiones internas de las personas que se entendían como universales en este momento. Entonces, la creación se centró en las necesidades expresivas de los bailarines. Ahora, hubo un momento muy importante en este proceso de desarticulación, que fue un momento a mitad del siglo XX, que es en donde se empezaron a hacer muchas obras que no tenían historia, en esta búsqueda de dejar la representación, pero todavía sin la teoría necesaria para poder hablar desde uno mismo como artista. Los artistas como el que tenemos arriba, que es Lifá, los ballets rusos de Diaghilev, ya empezó como en los años 20 a hacer este trabajo, o Georges Balanchine, que también inició en los ballets rusos de Diaghilev, pero que su trabajo más importante lo hizo en Nueva York, que es el que tenemos arriba a la derecha, desde el ballet a desarticular la narrativa. O sea, no hay historias, no hay narración en las obras. Los trabajos de Alvin Nicolás, que es el que tenemos aquí a la izquierda abajo, que incluso él sí empieza a desarticular la imagen del cuerpo, ¿no? Y a desarticular incluso la primacía del cuerpo como el centro a partir del cual se construye la obra. Y también, ahí me olvidé donde lo quería, Emerson Cunningham, pues que es es el padre de la danza postmoderna, que también, incluso Emerson Cunningham hace un esfuerzo por erradicar las emociones de la acción danzaria. Entonces, todos estos trabajos son esta búsqueda que se estaba dando de la danza de salir de la representación. Algunas consecuencias, digamos, de la ruptura de la teoría de la representación en el arte, pues una de las cosas importantes y que llama la atención es esta necesidad de los artistas de romper el predominio de la razón sobre la acción práctica, entendida como la acción corporal. No es que desaparezca la razón, es que sencillamente se pone en pausa
el pensamiento racional, se pone en pausa la mente para que desde el cuerpo empiecen a surgir cosas que no pueden surgir cuando hay este predominio de la racionalidad sobre el cuerpo. Y esto, bueno, obviamente llevó a la generación de un montón de métodos de creación escénica que permitieran a los bailarines salir de este gobierno de la razón sobre el cuerpo. Y apareció una idea que no se había usado hasta entonces, que es la idea de que somos nuestro cuerpo, ¿no? Los bailarines tenían un cuerpo que debía ser controlado, mesurado. Entonces, la ruptura de la teoría de la representación en la danza postmoderna aterriza en el cuerpo y empieza a decir, bueno, mi cuerpo no es una máquina, mi cuerpo no es una cosa, mi cuerpo soy yo. Y cambia incluso la manera de hablar del cuerpo. Hay entonces una desarticulación de la imagen corporal. Nosotros, incluso todavía cuando no somos muy cercanos al mundo de la danza actual, pensamos en un bailarín y pensamos en alguien esbelto, alguien con determinadas características físicas, que eso es precisamente la imagen corporal que en los años 60 se desarticuló, ¿no? Y digamos, se vuelve mucho más importante la experiencia del cuerpo, digamos, de manera similar a lo que acabamos de ver en las artes visuales, que la imagen corporal o que la construcción visual que uno va a ver en escena. Esto, bueno, generó un cambio epistemológico, generó un cambio en el modo en que se construye el conocimiento desde la danza, al desarticularse esta teoría de la representación, que, bueno, en la danza moderna se podía ver como primer intento de desarticular la representación en las obras y cómo esto se llega, penetra en el cuerpo con el surgimiento de la danza postmoderna. Quiero poner algunos pequeños ejemplos. Podemos ver el video de la izquierda. Ponerlo como a la mitad, si es posible. Ahí está. Sí. Bueno, este es un ejemplo de obra. Lo que estamos viendo es Giselle, que es un ballet del siglo XIX, en el cual hay personajes, en el cual hay un modelo, una bailarina para poder bailar. El personaje de la chica de azul, que es la Giselle, tiene que responder a ese modelo que es anterior a ella. Lo que ella como bailarina o como persona es, no importa. Lo que importa es el personaje, ¿no? Entonces, toda su práctica cotidiana de todos los días está en función de que ella sea capaz de hacer el personaje, ¿sí? Podemos parar y podemos ponerla de la derecha, por favor. Esta es una obra de Merce Cunningham, que es padre de la danza postmoderna, que empieza a hacer este trabajo de eliminar incluso las emociones del cuerpo, donde no hay personaje, donde tampoco le presta mucha atención a la experiencia del cuerpo, porque él justo está en el límite, digamos, es el parteaguas entre la danza moderna y la danza postmoderna, pero que sí que empieza a explorar en términos de la construcción de la obra, con un concepto que va a ser fundamental para la danza postmoderna, que es la danza como acontecimiento, ¿no? Aquello que sucede, sin total control del creador, ¿no? Él utilizaba en su estructuración coreográfica el I Ching y el azar para determinar la estructuración final. Sin embargo, en Merce Cunningham, como ustedes pueden ver, todavía hay una determinación formal muy estricta del cuerpo, ¿no? Todavía está el cuerpo en función de los lenguajes corporales predeterminados. Y los bailarines pues tienen que, para ser bailarines, hacerse de esos lenguajes corporales, ¿no? ¿Podemos ponerla de la izquierda? Un poquito más adelante, como en el 30%. Ajá. Esta es una obra de Martha Graham, que es una de las pues, creadoras más importantes y que más influencia ha tenido en México en la danza moderna. Es de estas que empiezan a hacer esta búsqueda, digamos, de esta exploración sobre la condición humana.
pero desde la representación, y genera también, como los lenguajes que existían en la danza no le funcionaban, genera un lenguaje, pero sigue poniendo al cuerpo y a la experiencia del cuerpo en un segundo lugar, ¿no? Sigue habiendo construcción de personajes, aunque está prestando atención a las personas, a la condición humana como abstracción, ¿no? Ponemos el de acá de la derecha, por favor. A ver, yo creo que lo vamos a poner como un poquito más adelante, como a la mitad. Ajá, esta es Simone Fori. Ella sí es una de las más importantes creadoras de la danza postmoderna. Ella hace muchas obras en las cuales el objetivo era poner al cuerpo en determinada situación que genera determinada experiencia. Ahí, en esta obra, por ejemplo, pueden estar bailarines o adentro o afuera. Cualquier persona puede subirse a las cuerdas y bailar la obra. Entonces hay una desarticulación de lo que debía ser bailarín. No necesitas estudiar nada para hacer eso, no necesitas responder a un modelo, lo que necesitas es estar abierto a la experiencia presente, a la experiencia del momento, ¿no? Sí hay muchos bailarines involucrados en la obra, pero no necesariamente haciendo lo que se suponía que hacían los bailarines. Ok. Vamos a la siguiente. Aquí en la de la izquierda no es video, es una digamos, es una imagen de lo que se llama la lava notación, que es uno de los sistemas, es el sistema más completo de notación danzaria que existe, que desarrolló Rudolf Laban en la primera mitad del siglo XX en Alemania, y es un momento en el cual es muy curioso cómo se hace una racionalización del movimiento tan profunda que permite copiar, escribir el movimiento, hasta el más mínimo detalle del movimiento de los dedos puede ser registrado en el sistema de notación de Laban. Y es un análisis del cuerpo, de las posibilidades del movimiento, lo que él hace en toda su teoría, que fue muy compleja, pero que está basada en la posibilidad de controlar, de medir, de mesurar, de captar el cuerpo y el movimiento, ¿no? ¿Podemos poner el video de la derecha, por favor? Ajá. Esta obra es una obra, Carnation, de las primeras años de la danza postmoderna de Gibson Church, de Lucinda Childs, en la que ella, con esos objetos que tiene ahí, va a construir un pato. Aquí el asunto es que la construcción del pato no es la representación del pato, sino es el devenir de su cuerpo como pato. No me voy a meter en más porque sería muy complejo, pero estoy tomando este concepto de devenir como lo entiende Gilles Deleuze. ¿Podemos adelantarle un poquito? Como a 2/3 partes. No, ya se fue. Bueno, vamos, seguimos porque tenemos poco tiempo. Aquí, por ejemplo, digamos, comparando la forma de trabajar, ¿se acuerdan que decía al principio? Las prácticas corporales cambiaron al desarticularse la teoría de la representación. Podemos poner el de la izquierda. Aquí tenemos una clase, el de la izquierda. Por favor. Esta es una clase de la técnica Limón, que José Limón fue pues también uno de los creadores de la danza moderna, de origen mexicano, pero radicado en los Estados Unidos, que también pues busca una determinación del cuerpo. Podemos poner de este lado el de la derecha.
Sí, ok. Lo que tenemos del lado derecho es esta Meredith Monk, que ella fue cineasta, es músico, y hace muchas obras en las cuales trabaja con la transformación del espacio, la intervención en el espacio. O sea, ella con la danza hace paisajes, pero también podemos parar el de la izquierda, a ver si se puede escuchar un poquito el de la derecha. Ajá. También trabaja una cosa que es el sonido del cuerpo. O sea, es cantante, entonces todos sus bailarines son cantantes y el movimiento no se encuentra disasociado del sonido, ¿no? En el entendido de que el cuerpo es sonido. Y empieza a hacer muchas exploraciones sobre qué es el cuerpo, qué sucede al cuerpo cuando lo transformo, cuando lo cambio de lugar, cuando lo relaciono con el sonido, cuando lo vuelvo silencioso. Y casi todas sus exploraciones están relacionadas, así como la de las obras que estábamos ahí, Simon Fori explora sobre el cuerpo en el espacio, cómo es la experiencia del cuerpo en el espacio. Meredith Monk explora sobre cómo es la experiencia del cuerpo con el sonido, ¿no? Cómo el cuerpo, la acción se transforma con el sonido, ¿no? Digamos, para terminar, la teoría de la representación funda un cambio epistemológico que abarca no solo la creación danzaria, sino que penetra en la experiencia del cuerpo. Como estudiosos de la danza, pues tenemos que situarnos dentro de este nuevo paradigma que propone la danza postmoderna, porque si tratamos de analizar la danza postmoderna desde las teorías de la danza postmoderna, vamos a ver vacío, no vamos a poder ver nada. Y, digamos, esta crisis de la teoría de la representación fue un fenómeno complejo que tuvo un viraje muy brusco cuando en la danza postmoderna se trasladó a la puesta en pausa de la representación del cuerpo. Pues muchas gracias. Le agradecemos mucho a Alejandra por su increíble exposición. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a pasar con la primera exposición que se tenía contemplada, que es la de Cuerpo, Racionalidad, Patriarcal y Tecnologías del Género, por Adriana Sáenz Valadez, de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Michoacán, de San Nicolás de Hidalgo. Un fuerte aplauso. Entonces, yo empiezo con una expresión de Brian Turner que dice: el cuerpo es el sustrato en el que vivimos la cultura, somos un cuerpo, vivimos en él y producimos. Bueno, esta es una referencia intertextual entre Brian Turner y algo que yo pienso. Y en ese sentido digo que en el ser vivimos y hacemos un cuerpo. Y el ser que está inmerso en este discurso prohíbe su existencia, produce un cuerpo que evidencia, en muchos casos, su delimitación a las normas patriarcales para el cuerpo. El cuerpo no es una esencia prediscursiva, es un hacerse, vivirse y representarse, esto desde Judith Butler. Por ello, en esta ponencia se desarrollará un estudio de las relaciones entre el cuerpo, las tecnologías del género y las nociones para los géneros que la racionalidad patriarcal propone. En ese marco, hacia allá la mitad del trabajo, analizaré una canción que me parece es sustantiva en términos de que es un producto cultural masivo. Y creo y sostengo que los trabajos de género tenemos que virar también hacia los productos culturales por su increíble poder generador y su capacidad de diseminarse entre los sujetos culturales. Entonces, en ese marco es que yo decidí en esta ocasión aplicar la teoría a una canción, y por eso prefiero que no se proyecte, porque si no, como es una canción, creo que todos la vamos a estar cantando. Y entonces, pues quisiera un poco, primero la parte teórica. Entonces, en ese sentido, el género, las normas y el cuerpo. La metodología de esta investigación son los estudios de género, por supuesto, y en el marco de los estudios descritos y a partir de los acercamientos que propone la filósofa Judith Butler, yo quisiera comenzar diciendo qué entiendo por género, dado que es un concepto que yo creo que se ha vuelto un concepto paraguas. Decimos género y entendemos todo y al mismo tiempo no entendemos nada. Entonces tenemos perspectiva de género, metodología de género y concepto de género. Y en ese sentido yo entiendo, según Judith Butler, lo siguiente.
el aparato mediante el cual tiene lugar la producción y la normalización de lo masculino y lo femenino, junto con las formas intersticiales, hormonales, cromosómicas, psíquicas y transformativas que el género asume. Así como el género es el mecanismo mediante el cual se produce y naturalizan las nociones de masculino y femenino, pero podría muy bien ser el aparato mediante el cual tales términos son deconstruidos y desnaturalizados. Lo cual decimos que en el género asumimos identidades y subjetividades y en el género estamos siendo continuamente. Para esa asunción del género, el cuerpo es el sustrato en donde en mucho vivimos y reproducimos estas normas que el género propone. Para ello, el cumplimiento de las normas, digamos, en este sistema nos dan inteligibilidad social y el no cumplimiento de las normas nos hacen sujetos abyectos. Con lo cual el cuerpo se convierte en un sustrato, como muy bien lo anunció Nietzsche y como muy bien lo denunció Foucault, un sustrato sustantivo para ser analizado desde los críticos a la modernidad. Entonces, es importante todas estas variables para entender la relación entre el cuerpo y el sujeto abyecto y el cuerpo y el sujeto inteligible, o el cuerpo entre el sujeto inteligible y el cuerpo entre el sujeto ininteligible. Para la asunción de estas normas, el asunto es algo complejo, porque tenemos nosotros lo que llama Butler la censura implícita y la censura explícita. La censura explícita es muy fácil porque es coercitiva y es fácilmente denunciable. Sobre la que yo quisiera trabajar hoy es la censura implícita. Esa censura que justamente en su carácter normativo, cotidiano y discursivo nos es difícil mantener una visión crítica hacia ese sentido restrictivo que estamos asumiendo hacia nuestro propio cuerpo. De tal que tenemos muchos ejemplos, por ejemplo, los uniformes tienen un sentido de censura, que llevan una censura implícita y una censura explícita. Esto es muy importante que lo leamos a partir de lo que Celia Moroso ha llamado la racionalidad patriarcal. ¿Y qué es la racionalidad patriarcal? Bueno, pues es una razón de razones, es una irracionalidad, si la leemos desde Horkheimer y Adorno, porque es irracional, porque propone situaciones culturales y las naturaliza. Y desde esa naturalización nosotros explicitamos razones que cuando las analizamos nos damos cuenta de su profundo sentido no racional o irracional. Y ello lo vivimos en el cuerpo, por eso asumimos que la feminidad, por supuesto, es cultural, pero muchas veces no nos detenemos en pensar que la feminidad patriarcal es normativa y que asumimos estructuras en el cuerpo, comportamientos, a partir de considerarlos un deber ser, una forma correcta de actuar. Entonces, una amiga me decía, bueno, ¿y cómo asumimos esto? Desde la filósofa Teresa de Laurentiis, especialista en cine, ella acuña un concepto que viene de Foucault, que relee Whiting y que ella, digamos, explicita, que se van a llamar las tecnologías del género. Y las tecnologías del género son en mucho las estructuras que ya Althusser había anunciado como los aparatos ideológicos del Estado, pero ella pone un principal énfasis en los aspectos culturales, los productos culturales. Como en los productos culturales hay censuras explícitas e implícitas, hay normas para el género que se asumen como naturales, que se reproducen como naturales y que en el sentido lúdico de muchos de los productos culturales, pues no racionalizamos el efecto reproductivo que nosotros estamos haciendo en ese engenerarnos. Por ello, mi interés en analizar los productos culturales y me parece muy importante, yo generalmente trabajo como productos culturales la literatura. En esta ocasión decidí trabajar una canción porque platicaba con un colega y le decía, me parece que es sustantivo que trabajemos la cultura popular, que trabajemos el arte popular, y el arte popular no lo digo en un sentido peyorativo de ninguna manera, sino en un sentido de reconocimiento y su perspectiva masiva.
Entonces, tienen algo que hace que les guste o que nos guste. Y es importante que estudiemos los sentidos ideológicos, por supuesto, que están inmersos desde una concepción de género. En ese marco, sí, ahora sí agradezco la presentación, por favor. Es una canción que se llama Todos me miran, que seguramente, bueno, es, creo yo, muy conocida. Yo seleccioné la canción, lo digo porque es un... si pudiera ahora sí la canción, porque es un producto cultural, pero además es una canción que la comunidad LGBTI en mucho sentido ha asumido como un himno que les representa. Entonces, yo dejo claro que no estoy analizando el videoclip, sino que estoy... ahora sí, la que sigue, por favor. Ahí está, es la letra de la canción. No estoy analizando el videoclip, en donde hay una serie de agregados textuales al aparato textual de la canción. Yo estoy analizando la canción en su sentido textual, digamos, como un poema. Y en ese sentido es que para mí es muy importante saber si esta canción reivindica a la comunidad que la ha asumido como himno, o es una canción que participa en el continuum de estar en el género. Y en ese sentido, comienzo. La canción Todos me miran, como se dice en el argot musical, es un sencillo que encabezó el álbum de éxitos de Gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz, conocida como Gloria Trevi, cantante y compositora nacida en 1968 en Monterrey. Esta canción es casi una copia de una melodía que se llama Strophe 9, escrita por Mac Taylor y Paul Berry e interpretada mayoritariamente por Cher. La canción estructuralmente está conformada por 7 estrofas, 2 que se repiten 2 veces y una tercera que se repite 3. Así en la conformación 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2 se esquematiza el texto. En la estrofa 1, la voz de enunciación, sabremos en la estrofa 2, que se asume en femenino, nos afirma que no se sentía valorada porque quien la observa determina la percepción que ella tiene de sí. Cito, tú me hiciste sentir que no valía. A través de esta afirmación se expresa que el concepto de sí que ella ha construido está conformado a partir del aprecio y la concepción del otro que la mire, del otro o de la otra. Desde dicha observancia, ella obtiene inteligibilidad y esto, como veremos en la estrofa 2, se estructura a partir de la sujeción explícita a las normas del género, en específico aquellas dadas para el cuerpo. Una de las cuestiones muy arraigadas en la racionalidad patriarcal es la censura que tenemos unos de otros y la inteligibilidad social se obtiene a partir de la mirada de reconocimiento de aquellos y de aquellas que miran al sujeto o la sujeta de enunciación. En ese sentido es un aspecto muy carcelario porque se vive asumiendo y pretendiendo darle gusto y ser aceptado por un grupo que está mirando. Desde dicha observancia, censura explícita, el yo tiene visibilidad. En este marco, la estima de sí la construirá desde la validación e integración que le brinda la reproducción de las normas, como se observa en los siguientes estrofas. En este sentido, la afirmación de Butler va en concordancia con lo expuesto por Preciado. El sexo no solo funciona como norma, sino que además es parte de una práctica reguladora que produce cuerpos que gobiernan, es decir, cuya fuerza reguladora se mantiene como una especie de poder productivo, el poder de producir los cuerpos que controlan. Entonces surgen 2 elementos. El reconocimiento de la persona está dado por la sujeción al sistema, que se evidencia mediante la censura mirada de quienes la observan y aprueban tales formas de vivirse. Como lo afirma en la estrofa 2, a partir de que ella sigue las delimitaciones para el cuerpo del sistema, cito, la noche ya no era oscura, era de lentejuelas, fin de citas, obtendrá visibilización. Entonces se asume que las posibilidades de construir del sujeto que elige se desdibujan, porque para este caso la estimación solo se obtiene a partir de la mirada externa, sea singular o plural, como lo observaremos más adelante.
A partir de la obediencia a estos presupuestos, la sujeto de enunciación actúa en consecuencia y en ello, en la estrofa 2, postula que no desea seguir sintiendo que no vale y para cambiar esta situación debe soltarse el cabello, vestirse de reina, ponerse tacones y pintarse bien bella. Con lo que ponerse tacones y los demás aspectos del atuendo los postula como actos que la llevarán a liberarse de la percepción que ella tiene de sí a partir de la mirada del otro, con lo que propone que, cito, las cadenas ya no pueden parar, fin de cita, porque ahora se siente bien bella. Para continuar con el análisis es necesario estudiar que la voz de enunciación asume que la belleza está ligada a los prototipos de género que norman el cuerpo, que ahora el ser se entiende como un ser libre y fuera de la censura, y que presupone que salir del espacio privado para incursionar en el espacio público la liberarán de las cadenas, y cito, y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté bien bella. Si bien desde los estudios feministas para las mujeres el salir del espacio privado e incursionar en el espacio público fue un trabajo por el cual se tuvo que hacer una gran lucha para que las mujeres tuviéramos acceso al espacio público, me parece que para los tiempos de la canción y para los actos que la sujeto de enunciación lleva a cabo, no, el salir al espacio público no es un aspecto libertario, sino salir de un espacio que la encadena para entrar a otro espacio público, por supuesto, buscando legitimidad, pero también buscando reconocimiento a partir de la sujeción a la censura. El cuerpo es producido a partir de las normas. Mediante la mirada censura explícita e implícita, el sujeto de enunciación asume que para ser la reina, lo que es contar con inteligibilidad social, debe integrarse a los prototipos de belleza. El zapato de tacón es un símbolo que se ha configurado para satisfacer la requerida feminidad patriarcal, no por el hecho de usarlo, sino por las motivaciones a partir de las censuras que indican su uso. Usar tacones en sí no es implícitamente una construcción de género, puede incluso en algunos momentos y sujetos o sujetas ser parte del cuestionamiento. El aspecto que participa en este continuo es usarlos para ser inteligible, aceptada, ser, como dice la canción, una reina. El yo en la canción produce su cuerpo a partir de las normas de feminidad patriarcales. El atuendo conforma un cuerpo producido ligado a los prototipos de feminidad. En cuanto a la vestimenta de reina, puede tener muchos elementos que la letra de la canción no detalla, pero sí podemos inferir que dicho atuendo, en tanto estructura, conlleva una actitud y la de la canción es de reina. Las reinas son, en un contexto social, seres que cuentan con reconocimiento. Para efectos de la canción, ella se vistió de reina y con ello cumplió, dentro del esquema social que la observa, con el prototipo de la feminidad, de la inteligibilidad de género. En la segunda parte de la estrofa 2 se afirma, cito, y caminé hacia la puerta y te escuché gritarme, fin de cita. En este marco textual, la voz de enunciación afirma que sale del espacio privado para entrar en el público, vivir sin las cadenas que la limitan. El espacio privado es aquí un lugar de marginación y falta de reconocimiento, y el espacio público es el lugar de las luces, lentejuelas, en donde ella puede contar con inteligibilidad. Para efectos de la canción, el irrumpir en el espacio público, para el tiempo y espacios del texto, no implica que el ser se libere de las normas que guían su comprensión de sí. El yo asume que deja el espacio privado para en el público ser una reina. El salir está determinado por la producción en y de su cuerpo de los prototipos de feminidad. Observamos que la liberación de la que habla es más un devenir, un cambio de espacios, pero no de racionalidad. El cuerpo vestido y pintado que la canción presenta es un cuerpo fabricado por las normas de género, de lo que concibe como femenino, bello, valioso y adecuado. Por ello, la estetización que asume no cambia el ethos que motivan sus acciones. La canción propone que producir el cuerpo es una situación que la puede llevar a liberarse de la percepción que ella tiene de sí a partir de la mirada del otro y de la otra. Si bien la percepción se modifica porque ahora es valiosa, una reina y todos la miran, las normas de género permanecen. Cambia la imagen del cuerpo vestido, el espacio y las que la miran,
pero la felicidad que ahora presenta está motivada, igual que antes, por la aprobación que obtiene de los y las censores. Observancia que la valida por su obediencia de las normas. Lo que es, se reintegra a la inteligibilidad social a partir de asumirse un cuerpo estetizado en torno a una feminidad prototípica patriarcal. En la estrofa 3 observamos que a partir de los actos que realiza para salir y presentarse ante los otros y otras, continúa la representación de las normas que para lo femenino este sistema postula. Ella se sentirá valiosa a partir de la aprobación que obtendrá a partir de la mirada ajena. La delimitación de la comprensión de sí continúa asumiéndose solo a partir del reconocimiento y aceptación que para el caso de la canción le otorgarán los otros y otras. Para el caso expuesto, la inteligibilidad continúa sostenida en la aprobación y valoración del otro, ya que dicho consentimiento está, por supuesto, ligado a las normas del género, están sustentadas en limitar el cuerpo. Los prototipos de belleza y feminidad. La censura implícita, está dada en la mirada ajena que valida las acciones que ella está llevando a cabo. Si bien menciona que la miran, cito, porque hago lo que pocos se atreverían, y todos me miran, me miran, me miran. Algunos con envidia, pero al final, todos me amarán. Fin de cita. Hacer lo que pocos se atreverían podría pensarse como un puente hacia la conciencia y la liberación, mas esta ilusión se rompe en la estrofa 2. El atrevimiento que menciona está en romper con las cadenas, normas con las que vivía, dado que la valía está motivada en su cambio de imagen. Lo que implica que la transformación del cuerpo vestido, los tacones, la pintura, etc., son los elementos que marcan la posibilidad de ser visibilizada. La no valía anterior estaba dada porque no cumplía con lo que se exponía al salir. Lo que es, se reintegra la inteligibilidad social a partir de asumirse un cuerpo estetizado en torno a una feminidad prototípica patriarcal. Sale de la concepción de sí, de falta de valía, para, como afirma, romper con las cadenas que antes la detenían. Cito, pero tus cadenas ya no pueden pararme, y miré la noche y ya no era oscura, era de lentejuela. Fin de cita. Ahora, como afirma, cito, todos me miran, me miran, me miran. Fin de cita. Pasó de la falta de reconocimiento a una nueva versión de hacerse en el género, todo para obtener integración al grupo. A partir de normarse desde las reglas de este nuevo grupo, obtiene reconocimiento. Ahora las cadenas lentejuelas, que son otra variante del patriarcado, ejercen dominio sobre ella. Pasó de sentirse no valiosa para normarse y con ello obtener reconocimiento. El sistema continúa cautivando al ser. La vestimenta no fueron elecciones propias ni de agencia, sino formas de construirse a partir de las normas para el cuerpo bello. Lo que es, para efectos de la canción, el reconocimiento y la valía, solo se hacen presentes a partir de que los, las, otros, otras la reconozcan como reina, porque ahora cumple con las normas para el cuerpo de dicho género. Solo así, cito, la noche ya no era oscura, era de lentejuelas. Muchas gracias. Pues bueno, agradecemos mucho la participación de todas las conferencistas. Creo que todas son muy interesantes y nos dejan como varias reflexiones, por lo que abrimos en este momento un breve espacio. ¿Sí? Invitamos a las ponentes a que se acerquen a la mesa. Quiero felicitarlas a todas, ha sido una experiencia muy gratificante. Muchas gracias. Tengo un par de comentarios, pero bueno, por el tiempo voy a limitarme a uno, que me parece más relevante hacerlo. Me gustó mucho tu ponencia, Adriana, muchas gracias. Me parece muy interesante el análisis que haces de la canción y de cómo la misma canción puede estar reproduciendo todo el estereotipo del género femenino y cómo la repetimos, nos permite tenernos a pensar en cómo repetimos la canción sin racionalizarla y sin ver que quizá está justamente imponiendo
reproduciendo más bien una forma de poder. Sin embargo, debo decir que yo tendría otra postura que compartir y me gustaría comunicártela y para los demás también. Sinceramente creo que la canción adoptada como himno por el colectivo LGBT, por los gays, justamente se debe a la ambigüedad que está presente en la misma letra de la canción, en donde vemos desde la primera línea, tú me hiciste sentir que no valías, puede estar referido también a esta negatividad presente en la identidad de los gays, sujetos también abyectos, sujetos marginados de una minoría marginal, y que se identifican con la canción, y además no solamente para los gays, sino para una parte específica del colectivo que son los transvestis. Creo que la canción es adoptada como himno por la comunidad LGBT, pero particularmente por la alusión que permite hacer al acto transvesti, en donde el sujeto se viste de reina, se pone los tacones, se suelta el cabello, se maquilla y sale a la noche, que ya no es oscura, para lucir justamente ese atrevimiento de transvestirse, ¿no? Aunque sufra la envidia de todos. Me parece que un poco por ahí va otro análisis también de cómo esta canción permite al sujeto gay que la canta colocarse de alguna manera como reivindicado por la letra de la canción. Me parece también que podríamos pensar ese análisis, porque me parece que los chicos gays cuando la bailan y la cantan, va por ahí, ¿no? Por ahí creo que ha sido mi experiencia de la canción, y la verdad no quería dejar pasar la oportunidad de compartírtelo para que también se pudiera pensar cómo, fíjate, yo plantearía cómo una canción parece estar reivindicando, pero también a la vez pudiera estar reproduciendo, ¿no? O sea, está por ahí, creo que me quedo pensando, y pues gracias también por el análisis que haces. Muchas gracias por tu comentario, me parece muy interesante. A mí me parece completamente adecuado que cualquier grupo asuma como himno cualquier producto cultural, porque estos procesos de identificación tienen que ver con muchos elementos que integran la subjetividad, más allá de lo que yo digo, el aparato textual. Entonces, yo de ninguna manera estaría en contra de que ellos lo asuman y que ellas lo asuman como himno. Me parece sensacional que asuman esta o cualquier producto cultural que decidan asumir. Por eso inicié mi análisis diciendo que iba a analizar la letra como un poema y no en videoclip, y sé que para la mayoría de las personas que han visto el video es muy difícil distanciar las imágenes del video de las imágenes de la letra. Pero lo que yo pretendo hacer en este trabajo es hacer un análisis de la letra como analizaría cualquier otro poema, como especialista, digamos, en productos culturales, en especial los literarios. Y en ese sentido, una de las conclusiones que yo encuentro en la mayoría de los productos culturales es que no es una participación como nos han enseñado en la historia, ¿no? O sea, o haces género o criticas el género, pero está separado. Sino que en la mayoría de los productos, o en muchos de los productos culturales, hay esta doble función. O sea, se participa en el continuo del género y en ocasiones también se hace crítica a la participación del continuo del género, que si entiendo sería un poco como tu comentario, ¿no? Me parece muy válido tu comentario, y yo diría, como lo digo, yo veo el asunto patriarcal no en el tacón. Yo tuve un alumno que él me decía que él quería ir a su examen con unas zapatillas rojas, y yo dije, adelante, a mí me parece sensacional que vayas con lo que tú te quieras poner, si es un ejercicio en libertad y tú lo estás decidiendo en autonomía. Finalmente no lo hizo, y él les puso las razones de por qué no lo había hecho.
en ese momento a mí me parecía que los zapatos de tacón, para su experiencia de vida y para su trabajo de investigación, eran un motivo de hacerse cargo de su cuerpo y proyectarse de una manera distinta, rompiendo, digamos, con un estereotipo, en ese caso era de la masculinidad. Entonces, por eso yo digo, no es el atuendo, es el por qué lo hago y la búsqueda que hago en el atuendo. Aló. Aló. Bueno, muchísimas gracias a las tres. Me gustaría hacer unas preguntas, siguiendo un poquito la línea con Adriana Sáenz. Y hablando un poco acerca pues, la letra habla un poco también acerca de un poco de poner en visibilizaciones a las personas también, creería yo en un momento. En este caso, pues la compañera habla acerca de la visibilidad de la comunidad LGBTI, pero en ciertos momentos también podemos hablar de la visibilidad de la mujer y de cómo la mujer se representa. A mí me parece, pues bueno, voy a hablar como el caso, por ejemplo, de las grandes discusiones también que hay alrededor del tema de la música y del género en Colombia, y específicamente del tema del reggaetón y la champeta, que pues también son críticas también como el ojo del huracán con relación a estas discusiones de género. Y hay una gran comunidad de mujeres feministas que hablan acerca o sea, muchos las critican a ellas por estar bailando y estar cantando las canciones de reggaetón y de champeta, y estas mujeres se defienden diciendo pues o sea, que inclusive su baile, lo que se llama el perreo, forma parte también de su proceso emancipatorio, ¿sí? Y que, digamos, en este caso en la letra, el asunto de vestirse como una reina y salir a ser visible puede convertirse también en un acto emancipatorio, como dices tú, sin necesidad de pensar en que forma parte también de un dispositivo ya armado, etcétera, etcétera, etcétera. No sé qué opinas al respecto de eso, porque digamos, el atuendo de reina, por hablarlo así, puede ser también una forma para visibilizar una persona que no ha sido visible en su momento. Eso por un lado. Y por el otro lado, tendré también como comentario una pregunta para Alejandra Olvera. Tiene que ver con el tema de esta crisis de la representación que atraviesa pues, todas las artes y empieza a generar ciertas ambigüedades en la lectura de esos mismos lenguajes. Hablando, por ejemplo, del tema del performance, que el performance pues, empieza a invadir de una u otra forma la plástica, la danza, el teatro, y se vuelve muy borroso muchas veces. Tú nos mostrabas unas imágenes, estas imágenes de estas personas sujetas en estas cuerdas y la gente paseando al interior. ¿Y en qué sentido realmente eso podría ser danza realmente, o es performance, o es una puesta en escena, o sí, y en qué momento y quién define realmente que eso forma parte de un ejercicio dancístico o no? Bueno, ahora pues obviamente existe una coreografía en el sentido corporal, pero como lenguaje como tal, ¿quién define y por qué lo define así? Esa sería como la pregunta. Tú me haces la pregunta a mí, pero la persona que te va a responder mejor es Mar, entonces mejor que te responda. Perdón, incluso, bueno, tenemos investigación conjunta, pero y que toca la cuestión de performance y danza postmoderna, y hay publicación al respecto. Pero dices que el performance invade la plástica. No, no, no. De la plástica deriva el performance, que es lo que acabo de mostrar. Es decir, el primer objeto que se tiene pegado al lienzo es el collage cubista de Picasso, ¿sí? Es la primera vez en la que hay algo que no representa a la cosa, sino que es la cosa. Sin este concepto no hay después performance, es decir, la performatividad es exactamente la conciencia del artista de que él mismo puede ser la obra sin necesidad de que el lienzo sea el soporte de la idea o de una visión, o de lo natural o de lo sobrenatural, como quiera.
Una vez que el artista se da cuenta de esto, y más o menos sucede entre los conceptualistas duchampianos y los futuristas italianos y los futuristas rusos, de ahí es que se derivan las artes prácticas. Podemos decir que es que el performance deriva de la pintura, ¿sí? Entonces, si no entendemos esto, después no vamos a entender qué pasa con la... Ahora, la cuestión del performance y la danza postmoderna, que es otra investigación que está publicada por la Universidad de Guanajuato. Lo que va a suceder también con la danza postmoderna, y ahí hablaría por las dos, pero no se va a hacer conjuntamente, la danza postmoderna no es paradigmática de la danza moderna. La danza postmoderna no es paradigmática de la danza. La danza postmoderna es paradigmática de las artes visuales modernas. ¿Sí? De ahí que haya obras de la danza postmoderna que si tú las ves, dices esto es danza postmoderna, y si tú las ves, dices esto es performance. Es una cosa y es la otra. ¿Sí? Entonces, en ese sentido uno se va averiguando paso a paso exactamente, obra tras obra, artista tras artista, hasta ver dónde está la fuente, ¿no? Digo, no sé si en algo, por lo menos contesto, porque es que además la pregunta era muy. Y ahora también hay un asunto muy curioso en esa cuestión, en esa pregunta de hasta dónde es danza, porque cuando uno observa la producción de la danza actual y la producción de la danza postmoderna desde el paradigma de la danza moderna, obviamente eso no es danza. Uno tiene que cambiar de teoría para poder observar esto como danza, para que caminar pueda ser danza, ¿no? Danza, ¿no? También es performance. Y eso es como creo que una de las cosas que hemos estado estudiando en este intento de ver desde dónde se estructuran las teorías que permiten determinado tipo de creación artística, ¿no? Y que en el caso de la danza postmoderna y de la danza actual están más apoyadas en toda esta transformación que se hizo en las artes visuales que en la transformación de la danza propia de la danza moderna, ¿no? Entonces por ahí es por donde hay que poner el ojo para comprender esta danza. Yo le decía que voy a tratar de responder un poco la que me hicieron a mí y que además con mucho cuidado, porque estando con especialistas sobre danza, pues hay que ser cuidadosos al respecto. Yo confieso, de danza no sé nada, más que la poca y mala práctica que tengo al bailar. Entonces, ahí tengo muy poco que decir. Lo que yo me gustaría un poco acercarme a la pregunta con respecto al teoreo y estas cosas. Yo creo que el feminismo ha tenido dos líneas, pero una que quisiera yo destacar hoy, y es la parte del agenciamiento del cuerpo femenino. Entonces, en ese sentido hemos visto todas estas manifestaciones de las mujeres que salen en ropa interior y dicen, el cuerpo es mío, tengo derecho a vestirme, a ponerme lo que quiero, y tú tienes la obligación de respetarme esa decisión. Entonces, yo he visto, por ejemplo, en los campos de la UNAM, uno que me gusta mucho, un Goya al hombre que al saludar mira a una mujer a los ojos, y no la mira a las boobies o a otras partes del cuerpo, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que todos los seres humanos estamos obligados a respetar la decisión corporal que decida hacer otra persona sobre su cuerpo. Llámese piercing, o llámese escote, o llámese falda corta, o llámese pantalón apretado, lo que sea, tatuaje. O sea, es una decisión de alguien que decide transformar y utilizar su cuerpo como lienzo. La cuestión de estos bailes que tienen una connotación, yo creo que todo baile, para mí, en mi neófita situación, tiene un carácter sensual. Pero no lo veo con ningún sentido peyorativo, moralmente inequívoco. Me parece que lo sensual es parte de lo que hace, para mí, muy lúdico un baile.
lo que yo insisto es el asunto de para quién y con qué propósito lo hago. Si decido este baile de características sensuales para solamente así obtener legibilidad como mujer erótica, como mujer sensual, como la mujer que todos desean, y entonces así yo me siento valiosa, me parece que la práctica corporal que estoy teniendo sobre mi cuerpo es sumamente patriarcal. Pero puedo hacer lo mismo como un deseo de agencia y de vivir mi sensualidad más allá de quienes la estén mirando, y me parece que ahí el mismo acto podría tener una característica liberadora, porque es un ejercicio de empoderarme y de disfrutar mi cuerpo. Por eso yo he insistido en que no es el atuendo o el acto, sino lo que motiva ese acto y la búsqueda personal que tengo con respecto a ese acto, que sería mi respuesta. Yo quisiera también tener una participación. Para Adriana, la verdad es que me pareció genial tu presentación. No sé si iríamos por el mismo camino analítico, no sé si iríamos por ahí, pero me pareció genial que has traído a relieve pues, el análisis de una canción que además por demás me parece una canción terrible. Digo, la primera estrofa inicia con tú no existes, la capacidad del sujeto de asumir que también tiene un lugar en este mundo. 2, yo me solté, o me solté. Esa segunda estrofa. Y la tercera, y todos me miran, y al final, y todos me amaron. Joder, qué depresión la que trae esta mujer, qué vacío tan terrible, que se juegue en esta relación de amo y esclavo. Luego me esclaviza el otro, luego me libero, y al final termino siendo una esclava del otro. El otro lacaniano, ¿no? Por un lado, me parece genial, terrible. Yo no sé en qué verán este movimiento lésbico gay, que verán en esa canción. Algo seguramente verán, como dirían Miguel Bajín, pues no solamente el que produce la obra genera un sentido, también el que la recibe. Por otro lado, fíjate que me generaba ciertas interrogantes cuando de pronto yo escuchaba esto de la lógica patriarcal, ¿no? Yo que también creo de pronto que el concepto de patriarcado pues, es un concepto que de pronto puede abarcar todo, puede decir todo y decir nada, ¿no? Yo no sé si cuando uno se refiere a ser patriarcal, o más bien a la lógica patriarcal, es porque uno le dice a su mujer que se ve gorda y fea, no sé, diciendo cualquier tontería. O si le dice a la mujer que debe usar falda y la mujer usa falda, o en qué, digamos, uno puede visibilizar la lógica del patriarcado. Es algo que de pronto, cada vez que escucho a alguien que trabaja género, que es feminista, va diciendo una posición, y de pronto a mí me va quedando como, no sé qué diablos es eso del patriarcado, no sé si alguien habrá podido salir del patriarcado, si aquella que lo denuncia porque ya salió del patriarcado, o porque sigue ahí, y si sigue ahí, ¿cómo puede saber que sigue ahí? O sea, es un problema realmente serio que me parece a las feministas, ni las investigadoras o investigadores de género han podido encarar. Un poco la idea de Paul Ricoeur es, si hay una inversión de la realidad, y todos estamos sujetos en la inversión de la realidad, ¿cómo sabemos cuando ya la realidad está puesta en el sigue puesta de cabeza? Nadie puede saberlo. Entonces, de inicio me gustaría saber un poco más, si puedes profundizar en este del patriarcado. Para el caso de Ale, una de las grandes críticas que por lo menos de ejemplo en las teorías de las ciencias sociales se le hace al mundo de la posmodernidad es que al final, si bien es cierto que una crítica a la modernidad, una crítica mordaz, que rompió con las grandes narrativas, con los sismos, la realidad es que al final parece que la lógica posmoderna terminó siendo una práctica de artistas, es decir, no hay verdades, entonces cada uno va caminando en su propia locura y todo es válido porque pues, es la verdad de cada uno. Digamos, por lo menos es una crítica que se sugiere estar presente desde estos campos. Lo que yo me pregunto es que si la danza rompe, digamos, hace tener esta traslación
que va de lo moderno a lo postmoderno. Incluso podemos pensar que puede ir de la representación, del campo de la representación al imaginario. Yo me pregunto, en tanto que la danza como también un acto comunicativo, es decir, genera diálogo, no digo un diálogo con el otro, sino entonces también hay un monólogo. Me pregunto si ahora en este momento, y conste que yo voy con cautela, que no estoy leyendo nada, pero sí me interesa. Lo que me pregunto es si ahora este tipo de arte, de danza, no está metida en un monólogo, si no se está volviendo también autista, ¿no? O cómo le hace para generar también ese diálogo. Digo, me puede quedar claro cuando dices, bueno, los otros que no son danzantes se pueden meter a una práctica, ¿no? Pero eso no necesariamente es un acto de diálogo, ¿no? Porque el otro es un especialista frente a uno que sí lo es, ¿no? Pues a mí me gustaría saber cómo lo es. Y para el caso de María, jamás, nunca me habría imaginado que alguien dedicara su tiempo a estudiar el caminar. Genial. Y a mí me gustaría saber si puedes un poco profundizar sobre cómo fue que este Fulton pues fue en el acto de caminar algo como para ser considerado como parte de la obra, ¿no? De una obra artística, ¿no? ¿Qué metáfora se encuentra en cómo llega al acto de caminar? Esta escena que por este video que nos pasa de una camisa, es genial, ¿no? Una metáfora genial porque además justo creo que coincido contigo, se trata de caminar, ¿no? La vida tiene que ser un caminar, de otro modo no puede ser vida. ¿Podrías profundizar un poco en eso? Gracias, Sofía. Está bien, yo empiezo. Primero quería hacer una distinción importante. Los bailarines de la danza postmoderna no se adscriben al postmodernismo. Son dos cosas distintas. A la posmodernidad. No están estructurándose desde la posmodernidad. Es una confusión pues lógica, porque es la misma palabra. ¿Y para qué usan la misma palabra? Ellos se llamaron a sí mismos postmodernos, pero no tienen nada que ver, ¿no? Como para hacer una distinción, porque si no hacemos la distinción podemos justo traer un montón de cuestionamientos que se le hicieron a la posmodernidad que no aplican al caso de la danza, ¿no? Son dos cosas distintas. Esa por una parte. Por otra parte, la cuestión del autismo es justo una de las cosas que se recupera en el momento en el cual la danza se construye desde la experiencia del cuerpo, es que al poner la atención en el cuerpo en primer lugar, los bailarines se dieron cuenta de que ellos no están aislados y separados del mundo. Ellos son el cuerpo y son el cuerpo del otro y son el mundo. Entonces, una de las cosas que caracteriza la danza actual es que un bailarín no se concibe si no es con el cuerpo del otro. Y una de las formas más fáciles de ver esto es un tipo de danza que surgió en los 70s que se llama improvisación de contacto, en donde yo entrego mi peso, mi cuerpo al otro, el otro recibe mi cuerpo y solo se puede bailar en la medida en que yo cedo mi cuerpo o recibo el cuerpo del otro. Entonces siempre es una cuestión de comunidad, siempre es una cuestión de contacto y se desarticulan las estructuras jerárquicas en las relaciones interpersonales. Desaparece la figura del coreógrafo, desaparece la figura del intérprete como aquel que interpreta a el coreógrafo, Dios creador de la obra. Eso desaparece. Entonces se vuelve un tipo de estar en el mundo que tiene una influencia muy fuerte, por ejemplo, del budismo zen, de la cuestión esta de la atención a la hora. Entonces no tiene nada que ver con todo este rollo de la posmodernidad. A ver,
La cuestión de Hamish Fulton, a ver, a mí me cuesta un poco de trabajo hablar de artistas individualmente, porque me parece que falta todo lo demás. Precisamente la articulación del paradigma, que yo soy bastante ortodoxa en el uso que hace Kuhn de estas formas de cambio revolucionario y normal, y no entiendo muy bien también la cuestión de la modernidad y posmodernidad en ese sentido, sino como que queda planteado un marco teórico sobre el cual después los artistas de la segunda mitad del siglo XX y hasta hoy han venido agregando conocimiento a los primeros planteamientos de la modernidad. Entonces, el hecho de que el artista se encuentre ahí, en este caso, en este instante yo estoy estudiando lo de las caminatas, se debe también a que ya está planteado que el cuerpo del artista no es solamente, es que es como si toda la historia del arte, de las artes plásticas y visuales, hubiese sido detrás de una puerta mirando por la mirilla, ¿no? Y hay un momento, ese momento exactamente en el que se dan cuenta que no es necesario pintar el lienzo, es decir, desaparece esta mirilla por la cual habían visto por siglos y se abre todo el campo, ¿no? Se abre toda la puerta y pasa, ¿sí? En ese sentido puede ser casi cualquier cosa, ¿sí? Pero también en ese sentido es cuando se dan cuenta que los objetos pueden ser la obra en sí. Es decir, ahí está la botella, ahí de París, por ejemplo, pero están todos los ready-mades duchampianos, y esos de ready-mades duchampianos sí están ligados al collage cubista que acabo de citar, que es la primera vez en que un objeto se pega en el lienzo. Y está relacionado, se ha estudiado un poco la relación del collage con el ready-made, pero eso está ahí, está en relación, y yo te puedo decir dónde se discutió, quiénes discutieron acerca del objeto que ya no era representación. Es decir, es ese salto a la cuarta dimensión. Pero a mí es que como me gusta pensarlo, es como si Cézanne lo traemos en un pliegue histórico, un pliegue temporal, y lo ponemos frente a las caminatas, que él estaba acostumbrado a las caminatas, las hacía todos los días. A una de las caminatas de Hamish Fulton o de Richard Lobo o de Jan Bassader, no habría reconocido a esas obras como de arte. En ningún momento, no habría ni un solo elemento teórico que les dijera esta caminata es una obra de arte por Richard Lobo. O sea, sencillamente es que hubiera sido inconcebible, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene? Viene de o sea, no es solo, sino es una comunidad de artistas, por eso me gusta más la idea de comunidad, así como comunidad científica en Thomas Kuhn, comunidad artística, para poder entender de dónde vienen las cosas, ¿no? Hamish Fulton está al lado de Richard Long y una serie de otros artistas que también están de alguna manera interviniendo en el paisaje, pero quizá lo interesante es que sin un simple acto civilizatorio, digamos, que en este caso es un paso, ¿sí? Un paso o millones de pasos, pero un paso a una lenta, digamos, velocidad, eso es lo que ya hace comprensible el paisaje. Si no hay este paso, Guillermo, sencillamente es que nosotros no lo podemos entender, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso solamente es posible después de este cambio, digamos, epistémico y paradigmático. Según yo lo entiendo. Digamos así, contesté. Gracias. Bueno, yo lo primero decir que muchas gracias, me encanta tu pregunta, porque yo creo que tengo esa misma pregunta bastante frecuente y no tengo muchas respuestas. Voy a contarte algo, voy a contarles algo. Lo que yo presenté hoy se convirtió después en un capítulo que va a salir en un libro. Cuando yo presenté mi primer arrojamiento, lo presenté con mis colegas con las que más trabajo, que trabajo literatura desde el género, y la primera pregunta fue con desagrado: ¿ahora trabajas a la Trevi? O sea, ¿qué es eso? ¿No? O sea, te golpearon la cabeza, ¿o qué te pasó? ¿No? O sea, y son personas muy sensatas, personas ya mayores que conocen mi trayectoria, entonces un poco como que era, ¿qué te pasó?
razón, ¿no? O sea, estaba bien que hablaras de la literatura y la literatura canónica, y después había un poco como de inconformidad en la comunidad LGBTI porque se sentían medianamente atacados con mi texto, y cuando yo lo estuve analizando, nunca tuve ninguna pretensión de atacar a una comunidad que ya es muy atacada, que además mi intención era hacer un análisis exegético desde la perspectiva de género de un texto que me llamó la atención por esta característica de himno, pero nunca hacer sentir incómoda a una comunidad, porque creo que las filias que uno desarrolla van mucho más allá de lo textual. Entonces, pues que uno tiene derecho a que le guste o no le guste cierta canción porque le produce cierta connotación, ¿no? Entonces, un poco en eso. Y la parte de patriarcal y racionalidad patriarcal es una pregunta que yo vengo haciéndome desde hace tiempo. Ahora estoy de sabático, y mi proyecto de sabático fue justamente intentar escribir un libro en donde el primer capítulo yo me enfrente a esa pregunta. ¿Qué es el patriarcado? ¿Cómo podemos conceptualizar el patriarcado? Porque el patriarcado ha sido un concepto traído desde Engels hasta nuestros días, que ha devenido en múltiples posibilidades, y se habla de sistema patriarcal, de lógica patriarcal, del patriarcado, y es lo mismo que género, ¿no? O sea, género es otro concepto para ambas. Yo, a bote pronto, nada más diría lo siguiente. Patriarcado y racionalidad patriarcal no son lo mismo. Racionalidad patriarcal es un concepto acuñado, criticado, que viene de, digamos, de Horkheimer y Adorno y la corriente crítica. Cuando ellos hablan de la racionalidad instrumental, digamos que la racionalidad patriarcal es la racionalidad instrumental en general, en una cuestión de género. ¿Qué quiere decir? Que son nociones que están en el devenir y en el decir, que nos permiten identificarnos con esas cuestiones y que las decimos y las vaciamos de contenido. Un ejemplo es: las mujeres son bonitas, ¿no? ¿Por qué son bonitas las mujeres? Porque son bonitas, ¿no? Entonces todas las mujeres son bonitas. Y los hombres, algunos y otros no. Eso corresponde a una racionalidad eminentemente patriarcal, y lo reproducimos en el decir. Hay una novela, la última novela de Agnes Heller, que empieza con un epígrafe que responde a una racionalidad patriarcal, y que además ella no quiere que responda a esa racionalidad patriarcal, pero que sacada de contexto la frase suena bonita, pero es una racionalidad patriarcal, y dice: la mujer es, el hombre se hace, el hombre se produce. O sea, la mujer es inmanencia, la mujer es dulzura, la mujer es ternura. El hombre produce conocimiento, produce ciencia, produce leyes. Esa frase, que dicha puede ser muy bonita, responde a nociones de una racionalidad patriarcal, en donde de repente uno como mujer y uno como hombre tiene que cuestionarse hasta dónde pertenece y hasta dónde no pertenece. El patriarcado es una noción más de corte político y económico, aunque por supuesto lo que estoy contestando ahorita es muy de bote pronto y merece por supuesto una reflexión mucho más profunda. ¿Estamos fuera o estamos dentro? Yo diría que de la racionalidad patriarcal estamos todos y todas dentro, en diferente inmersión y con diferente conciencia. Pero es muy difícil estar fuera, porque es algo que permea nuestra comprensión, que permea la ciencia. Voy a dar una clase de biología muy banal. El óvulo que es pasivo espera pacientemente al espermatozoide, que es esforzado, valiente, atlético y fecunda al óvulo. Entonces uno se queda con la noción: el espermatozoide es el que además decide el sexo. Cuando los conocimientos científicos actuales dicen que el óvulo elige cuál espermatozoide es el que le parece más propio. No sé bajo qué conceptos el óvulo elija, pero el óvulo elige. Entonces digo, aquí estamos deconstruyendo una nacionalidad patriarcal que ha permeado incluso a la enseñanza de la biología, ¿no? En donde yo no estoy en contra de los hombres, no tengo nada en contra de los hombres. Lo que quiero decir es que me parece que uno puede tener cierta conciencia a veces de sus actos discursivos,
Y a veces uno mismo se encuentra reproduciendo conceptos de la racionalidad patriarcal y de repente uno dice, ¿cómo? Pues sí, lo estoy reproduciendo porque fui enseñada, porque he vivido y porque, aunque Celia Amorós dice que debemos tener conciencia y pasar todo por el tamiz de la crítica, de repente es bien complejo pasar absolutamente todo por el tamiz de la crítica, ¿no? Estamos en el intento, no nos queremos derrotar, pero es un trabajo que yo creo que todavía nos falta mucho, ¿no? Muchas gracias.